Un 3 de enero de 1990, Manuel Antonio Noriega se entrega a las autoridades de Estados Unidos. Con la invasión norteamericana, Panamá vivió los días más sombríos de su historia tras su búsqueda. Hoy, Roberto Morales, custodio del depuesto hombre fuerte, revela cómo fueron sus primeros años de prisión en Miami. Roberto Morales Ortiz es un puertorriqueño de 59 años, casado hace 36 años con una panameña, padre de 2 hijos. Conoce muy bien la historia de Panamá porque fue militar aquí del año 1980 a 1984. Sus vecinos no saben que Morales fue el encargado de velar por la seguridad de uno de los protagonistas de nuestra historia, Manuel Antonio Noriega. Hoy se abrió ante nuestras cámaras para revelar cómo fueron esos primeros años de prisión de Noriega en el Centro Metropolitano de Miami, su carácter y, por supuesto, su lado más humano. Conozcamos esta historia. En el 1989 llegué a Miami, al Centro Metropolitano, en donde en el 1990 llega Noriega. Y casualidad de la vida, por ser hispano, ellos escogían a los hispanos que hablaban español. Y yo pues conocía la historia de Panamá, había estado en Panamá, casualidad que había conocido a Noriega y me tocó cuidarlo. Que yo pensé, wow, voy a custodiar a Noriega, no sé si él se acordará de mí las pocas veces que me vio cuando yo era policía militar. Voy a hablar de Panamá porque así, para poder entablar una conversación, tengo que hablar de cuando yo era militar, cuando yo trabajaba en conjunto con las Fuerzas Armadas de él. Y así fue. La primera vez que lo vi, hablamos de acá. Yo le decía, hey, ahora mismo estuviéramos comiendo una hojalda, estuviéramos comiendo un sancocho. Y él me decía, ay, sí, ¿verdad? Mira, que aquí la comida que tengo que comer lo que me den. Y así fue. Su celda era como de 10 por 12. Tenía su baño, tenía una mesita donde él estudiaba. Y después se le incorporó una mesa para la visita, que eran realmente los abogados. Y al principio los abogados nada más, nadie más. Porque el único trato especial que él tenía era que la comida se la traían a él nada más, no como los otros reos que tienen que ir al comedor. Y tenían la oportunidad de ir al comedor, coger sus bebidas que querían, café o algo así. Se tenía que comer lo que le traían. Se le traía la comida a él y el trato también era que el que le traía la comida a él era el supervisor de la cocina. Ningún reo podía traerle comida a él. Antes de traerla, el supervisor de la cocina tenía que verificar que la comida esté completa, que no haya nada en el plato, y se le traía, y nosotros antes de agarrar la comida la mirábamos también, anotábamos en una libreta qué comió ese día, qué había en el plato. Cuando él terminaba de comer, se lo comió todo, dejó algo, no le gustó, y todo era anotado. Entonces nosotros sacábamos a Noriega solo. Lo sacábamos a un parque o a una cancha y nosotros los custodios hacíamos ejercicio con él. Ese ejercicio nosotros al día. Él caminaba un rato por el parque donde se jugaba pelota o la cancha de baloncesto. Si él quería jugar baloncesto, pues nos tocaba a nosotros jugar con él. Siempre éramos dos guardias con él todo el tiempo. Sí, yo lo veía agresivo, pero era en el teléfono. Cuando hablaba con alguno, me imagino con su familia, con su esposa o algo así. O sea, siempre discutían por algo, mayormente por dinero. Las discusiones eran por dinero. Todo era grabado y yo tenía que traducir. Y habían a veces las palabras
típicas panameñas, no se podían traducir. Yo tenía que inventarme a ver qué yo ponía en ese momento. Bueno, habló sobre esto y me tenía que omitir algunas palabras que él decía porque no se podían. Eso no había que traducirlo, no viene al caso, ¿no? Pero sí había que poner el tema de la conversación. El tema si era de dinero, si era de alguna fecha, de un cumpleaños, cosas así, ¿no? Había que poner de qué hablaba. Y ya él allí estaba como un ser humano cualquiera con miedo. O sea, ya tenía miedo de que qué va a pasar, dónde me van a llevar, se va a inundar esto. Y él como que quería meterse bajo la cama, pero no podía porque eso de la cama era de hierro y el espacio era muy pequeño, ¿no? O me meto aquí y se cae el techo. O sea, él tenía miedo de qué iba a pasar, si se iba a llevar el edificio. Nosotros todos estamos con miedo, o sea, todos somos humanos. Yo dije, qué ironía que, bueno, una persona que tan poderoso, no tenía su machete para alzarlo en ese momento, ¿no? Y aquí nervioso y tímido y preguntando qué vamos a hacer, qué va a pasar. Pero yo comprendí que era su lado humano. Todas personas tienen un lado humano por más poderoso que sean. Así que, exacto, yo creo que después del huracán empezó a leer la Biblia más que antes. Ya él comprendió de que todo puede pasar y que él no es tan poderoso como él pensaba, ¿no? Como ahora mismo yo no estoy de acuerdo con que esté en casa de un familiar, porque allí no hay seguridad. Después de la operación, sí podía ir a casa de un familiar, porque en el Renacer no va a haber como una enfermería, no va a haber un doctor que él pueda recuperarse de la operación. Pero antes de la operación no necesita ningún trato médico. Tras 27 años de prisión en Estados Unidos, Francia y por último en Panamá, Manuel Antonio Noriega fue beneficiado con una medida de arresto domiciliario por razones humanitarias. Pero ¿es adecuado esto? ¿Qué tan seguro está él en la casa de su hija Sandra Noriega? Bueno, y la historia de Manuel Antonio Noriega está inconclusa. Se prevé entonces que tras esta medida para la que ha sido beneficiado con arresto domiciliario, se someta a una intervención quirúrgica a la que todavía no hay fecha o no se ha definido, pues le faltan practicarse algunos exámenes y hay quienes estiman que podría ya terminar sus últimos años bajo esta medida de arresto domiciliario. Bueno.